la doctora Matilde Valencia lamentablemente no va a poder acompañarnos, pero nos acompaña aquí una de sus mejores colaboradoras, que es la doctora Mercedes, que nos va a presentar sus observaciones sobre la relación entre obesidad, ritmo circadiano y el trastorno respiratorio pesado. Síndrome. Eso, ustedes saben más que yo. Pues sobre los que roncamos. Entonces, sin más, por favor, doctora. Bueno, buenos días. Primero que nada quisiera agradecer al comité organizador por la invitación, especialmente al doctor Raúl Aguilar Romero. De verdad que es un placer y un honor estar con ustedes en este día, mi primera vez en esto. Muy emocionante. Entonces la historia que les voy a contar hoy es una de las historias que desarrollé estudiando un cerebro diurno, que es los cerebros de estos animalitos que yo he llegado a querer mucho. Son las ratas de la hierba. Entonces, comencemos. Como quizás ustedes saben ya, en los mamíferos, los ritmos circadianos son regulados por una parte del cerebro que se llama el núcleo supraclasmático. Entonces, desde su posición en el cerebro, el núcleo supraclasmático va a regular ritmos circadianos tanto de fisiología como de comportamiento, incluyendo el ciclo vigilia-sueño. Y de hecho, si nosotros nos enfocamos en un aspecto de la vigilia, que es la atención, vamos a ver que en los humanos la atención tiene a ser muy alta durante las horas del día, pero que luego los valores de atención caen precipitosamente durante la noche. Y eso va porque nuestra especie es diurna, que tenemos patrones diurnos de fisiología y comportamiento. Ahora, es importante resaltar que la mayoría de estudios que se han hecho en el campo de los ritmos circadianos se ha hecho en roedores nocturnos. Y para ilustrar eso, elaboré esta gráfica que hice usando PubMed y usé los términos ritmos circadianos y especie, y la búsqueda abarcó los últimos 58 años más o menos, y encontré que el 98% de los estudios se ha realizado en especies nocturnas y solo un 2% en especies diurnas. Ahora, estos hallazgos hechos en estas especies nocturnas han sido aplicados no solo a investigación básica, pero también a la medicina humana. Entonces, se vuelve importante entender más cómo funciona un cerebro diurno y uno de nuestros objetivos es aplicar esto a los humanos. Entonces, lo que voy a hacer hoy es presentarle a una de esas especies que ha sido estudiada un poquito, que es la rata de la hierba. La rata de la hierba, cuyo nombre científico es Avicanthus niloticus, es robustamente diurna en el campo como en el laboratorio. En el campo, por ejemplo, si se ponen trampas afuera de los nidos de estos animalitos, se encuentra que se van a capturar más durante el día y casi nada durante la noche. Y el patrón es opuesto con otros roedores que, como sabrán ustedes, la mayoría de roedores son también nocturnos. Cuando estos animalitos han sido llevados al laboratorio, también se han estudiado diferentes aspectos fisiológicos y conductuales, y se ha también corroborado que son diurnos. Entonces, primero que nada, déjenme decirles que en esta diapositiva y en las próximas les voy a estar poniendo estas barritas aquí que van a indicar el ciclo de luz y oscuridad en que se mantiene a los animales. Entonces, la parte de blanca es la parte de luz y la parte oscura es la de oscuridad. Y en todos los estudios se han mantenido estos animales en 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Entonces, tenemos en esta primera gráfica que les enseño que la actividad locomotora y la temperatura tienen a tener valores altos durante el día, mostrando que es una especie diurna. Y también cuando evaluamos el sueño, existen mayores episodios de sueño durante la noche que durante el día.
Ahora, aquí les estoy mostrando el sueño conductual, porque en estos animales hasta el momento no se ha evaluado el electroencefalograma. Entonces, la forma que evaluamos el sueño conductual es monitoreando continuamente durante el día y la noche a estos animales y observando muy cuidadosamente por características o posturas que indiquen sueño. Y como espero que puedan observar en esta foto, es muy fácil distinguir cuando estos animales están durmiendo. Ahora, yendo más ya a la pregunta científica que voy a mostrarles, que les voy a contar hoy, déjenme decirles que existe un fenómeno muy interesante en estos animales, y es que, como les dije, son diurnos, pero cuando se les da acceso a una rueda, acceso individual a una rueda, un subgrupo de estos se convierte en nocturno. Y aquí se los estoy mostrando. Entonces, en la parte de aquí arriba de esta diapositiva, les muestro un animal de cronotipo diurno. Y lo que tenemos aquí son días consecutivos, uno encima de otro, y las partes negritas lo que están representando es cuando estos animales están corriendo en la rueda. Y ven que para este animal está corriendo durante el día. Ahora, en bastante contraste, vemos que este otro animal está corriendo durante la noche y nada ocurre durante el día. Ahora, dos cosas importantes que quiero resaltar es que esto está ocurriendo voluntariamente en los animales, nosotros no los estamos obligando a hacerlo. Y segundo, que cuando se ha estudiado el núcleo supraquiasmático de ambos grupos, se ha descubierto que el funcionamiento del núcleo supraquiasmático parece no cambiar. Entonces, lo que podría estar cambiando son otras áreas del cerebro que están haciendo posible que estos animales cambien completamente su comportamiento. Entonces, lo que les quiero decir ahora es que hay ciertas características de ellos que, aunque su comportamiento muestra nocturnalidad en algunos de estos animales, hay aspectos que están guardando diurnalidad, y esto es muy interesante. Y aquí lo que les estoy mostrando es el patrón del sueño, o sea, sueño conductual en estos animales. Entonces, en la curva blanca primero tenemos unos animales de cronotipo diurno, o sea, con rueda de cronotipo diurno, y vemos que existe, los episodios del sueño van a durar más durante la noche que durante el día. Ahora, en la curva negrita tenemos a los animales de cronotipo nocturno. Y si bien es cierto, están durmiendo durante el día más que los de cronotipo diurno, tenemos que existe muchísima variabilidad. Y, como apreciarán, al finalizar de la noche, ambos grupos están durmiendo lo mismo. O sea, lo que esto está sugiriendo es que existe una fragmentación de la vigilia y del sueño. Entonces, viendo estos resultados, la hipótesis que queríamos examinar era que quizás esto esté representando que existe alteración de la forma en que las zonas que promueven la vigilia están funcionando. Y antes de ir a explicarles cómo es que examinamos la hipótesis, o sea, nuestro diseño experimental, déjenme recordarles que la vigilia está siendo promovida por diferentes sistemas del cerebro, y aquí les muestro algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos zonas que producen orexina, zonas que producen histamina, serotonina y acetilcolina, entre otras. El área del cerebro que me enfoqué, los datos que les voy a mostrar hoy, son datos del sistema colinérgico del prosencéfalo basal. Y nos enfocamos en esta zona del cerebro porque esta zona no solo está involucrada en promover la vigilia, pero también ha sido involucrada en procesos cognitivos. Y déjenme decirles otra cosita más, que recientes datos muestran que no solo células colinérgicas, pero también células que producen GABA y glutamato
van a participar en la promoción de la vigilia. Esa información se vuelve importante para la interpretación de los resultados que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestro experimento? Lo que tenemos aquí, bueno, decidimos tener 3 grupos. El primer grupo fue de animales diurnos, nuestros controles, que no tenían acceso a la rueda. Entonces, como les mostré antes, animales sin rueda son robustamente diurnos. Nuestro segundo grupo fue de animales con acceso a la rueda, pero que solo corren durante el día. El tercer grupo fue de animales nocturnos, o sea que se les dio acceso a una rueda y que corren durante la noche. De esos grupos recolectamos sus cerebros en 2 tiempos diferentes del ciclo de luz y oscuridad. Los colectamos temprano en la mañana y temprano en la noche. ¿Por qué escogimos esos dos tiempos diferentes? Porque, como recordarán, cuando les enseñé los patrones de la actividad de estos animales, los animales de fenotipo diurno, temprano en la mañana, están corriendo, mientras que los nocturnos están durmiendo y no están corriendo. Y lo opuesto ocurre en la noche. Entonces, lo que hicimos es, una vez que colectamos los cerebros, marcarlos usando inmunocitoquímica para, primero, con un marcador de actividad neuronal, que es FOS, y un marcador de neuronas que producen acetilcolina, que es CHAD, que es la enzima que va a producir acetilcolina. Entonces, lo que hicimos fue contar células en 3 núcleos del prosencéfalo basal. Como ustedes sabrán, el prosencéfalo basal, el sistema colinático del prosencéfalo basal, está compuesto por diferentes subnúcleos. Pero nosotros, para este estudio, nos enfocamos en el núcleo cercal medial, en el núcleo vertical de la banda diagonal del broca y en el núcleo horizontal de la banda diagonal del broca. Entonces, en esta sección coronal de un cerebro de rata de la hierba les estoy mostrando más o menos la localización de esas áreas. Bueno, ¿y qué encontramos? Primero, déjenme mostrarles los resultados en el núcleo horizontal de la banda diagonal de broca. Aquí primero les estoy mostrando fotomicrografías que fueron tomadas en animales cuyos cerebros fueron recolectados durante la noche. Aquí primero tenemos un animal control en la noche, o sea, un animal diurno, y un animal nocturno en la noche. Lo que vamos a estar viendo en estas fotografías es puntitos azules, espero se vean, sí se ven. Puntitos azules, y esos puntitos azules redondos son células que están expresando FOS. ¿Por qué son redondos? Porque presentan tal morfología, porque FOS va a marcar el núcleo de las células. También vemos células marrones en estas fotografías, y esas son las células que van a expresar acetilcolina en marrón, y este marcador se encuentra en el citoplasma, o sea que se hace muy fácil determinar si es que una célula está expresando FOS o no. Fácil ver la colocalización. Entonces, lo que espero que vean aquí es que durante la noche este animal nocturno tiene muchísimo más FOS que el animal diurno, y que ese FOS está dentro de células colináticas, como les espero que vean, indicando aquí con las flechas, y también fuera de esas células colináticas. Y eso es lo que voy a llamar células no colináticas, que también decidimos contar. Entonces, déjenme mostrar los resultados en términos de datos para que lo aprecien mejor. Primero, con los animales controles, o sea, diurnos sin acceso a rueda, encontramos que existe más FOS en las células colináticas durante el día que durante la noche. Y eso es algo que estábamos esperando, porque esta área, como les dije, participa
en el problema de la vigilia. En las células no colinérgicas no encontramos evidencia estadística para decir que hubo diferencias entre el día y la noche. Con nuestros grupos nocturnos vimos que no solo las células colinérgicas ahora están expresando más FOS en un patrón opuesto al cerebro diurno, pero también ahora estas células no colinérgicas están expresando más FOS durante la noche que durante el día, que es muy diferente a lo que vimos en nuestros animales controlados. Ahora, una de las cosas que no estábamos esperando en nuestros resultados fue que nuestros animales diurnos con ruedas no mostraron diferencias en términos de expresión de FOS en las células colinérgicas durante el día o la noche, fueron niveles iguales, y en las células no colinérgicas estos animales se parecieron mucho a los animales nocturnos. Entonces, déjenme darles la interpretación que nosotros le dimos a estos resultados ahora para ver si concuerdan conmigo y podemos estudiar esto después. Pero lo que pensamos que ocurre es que el ejercicio en estos animales está creando una sobreexpresión de FOS, que es lo que vemos aquí en estos dos casos, y eso aunado a un cronotipo nocturno, como es en el caso de estos animales, está creando que haya muchísimo más FOS que se está expresando especialmente en los animales de cronotipo nocturno. O sea, en pocas palabras, que el patrón de actividades de estas células está siendo alterado especialmente en los animales nocturnos. En el centro medio, lo que encontramos fue, primero mirando las fotomicrografías, que también había, cuando comparamos de noche en un cerebro diurno y un cerebro diurno que se volvió nocturno, vemos que existe más FOS durante la noche en ese animal. Ahora, fijándonos en los controles, o sea, en esos animales sin rueda, lo que vimos es que ahora, interesantemente, que no esperábamos, que las células colinérgicas y no colinérgicas no mostraron diferencias en referencia a hora del día. Y, interesantemente, solamente las células no colinérgicas de los animales con ruedas mostraron una mayor expresión de FOS durante la noche. Y nuestro grupo de animales diurnos con ruedas de nuevo mostró que se mantienen los niveles de FOS, que los niveles de FOS son similares al día y la noche, de nuevo quizás por producto del ejercicio. Ahora, porque el tiempo apremia, no les voy a mostrar los resultados de otra área del cerebro que evaluamos, pero déjenme decirles que los resultados en esta área fueron similares a los del centro medio. Entonces, para concluir esta primera parte, nosotros creemos que nuestros cerebros están indicando que cuando un cerebro diurno se está convirtiendo en activo durante la noche, está originando que estas áreas que promueven la vigilia se alteren su funcionamiento. Y una de las implicaciones de esto podría ser que, como les dije, estas áreas del cerebro están involucradas en procesos cognitivos. Entonces, que si existe un patrón alterado de actividad en esas áreas, uno podría concluir que procesos cognitivos también podrían estar siendo alterados. Y datos que no les voy a mostrar hoy por el tiempo indican que ese sí puede ser el caso, porque estudios recientes hechos en el laboratorio del Dr. Tony Núñez indican que estas ratas nocturnas tienen de hecho problemas de aprendizaje, y pues esto se vuelve muy interesante. Bueno, entonces cuando nosotros estuvimos interpretando nuestros resultados, ya para la segunda parte de mi charla y muy cortita, es que se volvió muy claro que estos patrones alterados de actividad en estas áreas del cerebro durante la noche podrían estar en parte relacionadas al hecho de que estos animales estaban despiertos voluntariamente, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer es como una siguiente pregunta, es
es preguntar si es que podríamos tener los mismos resultados si es que en lugar de dejar a los animales estar despiertos voluntariamente, los obligáramos a hacerlo. Y lo que hicimos, muy brevemente, es que para este experimento, que fue un experimento bastante básico, para empezar a examinar lo que es voluntario versus estar despierto voluntariamente versus involuntariamente, lo que hicimos fue tener animales sin ruedas que, como les mostré antes, tienen este patrón de sueño conductual, en el cual empiezan a mostrar más sueño en el comienzo de la noche. Entonces lo que hicimos es seguir un protocolo que ha sido seguido ya que ha sido hecho en especies nocturnas, en el que se priva de sueño a los animales, siguiendo, estimulando la vigilia de forma muy sutil. Y lo que hicimos fue empezar 2 horas antes del cambio al ciclo de oscuro y terminamos 4 horas después, recolectando cerebros a la misma hora en que los cerebros que estuvieron despiertos, cerebros de los animales que estuvieron despiertos voluntariamente fueron recogidos. Entonces tuvimos 2 grupos, un grupo de vigilia forzada y uno de control. Y examinamos las mismas áreas que les mostré anteriormente en términos de post y zonas colinarias. Entonces, para mostrarles que el experimento funcionó, déjenme rápidamente mostrarles que en un área del cerebro que sabemos que promueve el sueño, que es el área preóptica ventrolateral, encontramos que existía muchísimo más post en nuestros animales controles que en nuestros animales que fueron forzados a estar despiertos. Y eso era lo que esperamos porque nuestros animales controles muy probablemente han estado durmiendo a esa hora. Entonces, ¿qué es? Ya para terminar, ¿qué es lo que encontramos en términos de similitudes y diferencias? Para recordarles que con nuestro protocolo de vigilia voluntaria, ¿no? Con los animales que tenían ruedas, encontramos que en células colinérgicas y no colinérgicas durante la noche, en el núcleo horizontal de la banda diagonal del broca, encontramos que los nocturnos tenían más post que los diurnos. Y lo que vimos usando el protocolo de vigilia forzada fueron resultados completamente diferentes, en los que ni las células colinérgicas ni las no colinérgicas parecieron responder a este protocolo. Ahora, esto también se vuelve interesante porque estudios que se han hecho siguiendo un protocolo muy similar en especies nocturnas han mostrado que esta área del cerebro, las células colinérgicas, de hecho, responden a la vigilia forzada. En el núcleo septal medial, lo que encontramos anteriormente también fue muy similar a lo que les mostré anteriormente, que en las células no colinérgicas hubo más post en los animales nocturnos para refrescar su memoria en comparación a los animales controles. Ahora, con la vigilia forzada encontramos un patrón muy similar, en que los animales que están siendo forzados a estar despiertos tienen más post en células no colinérgicas que los controles. Ahora se preguntarán por qué la diferencia en el número total de células, y es porque estos experimentos, o sea, los tejidos fueron, la inmunocitoquímica fue hecha en tiempos diferentes, pero la magnitud del cambio es similar si comparamos las medidas. Entonces, la otra área del cerebro que también habíamos analizado no respondió a la vigilia forzada. O sea, eso nos está indicando que hay diferentes, que las áreas del prosencéfalo basal están respondiendo diferentemente a la vigilia. Entonces, para concluir, lo que nosotros pensamos es que la vigilia por sí misma, ¿no? Sin importar cómo está siendo inducida, va a producir efectos similares en términos de inducción de post, de actividad neuronal, en específicas áreas del prosencéfalo basal, como es el núcleo septal medial,
sin importar si estás despierto voluntariamente o no. Pero si estás obligado a estar despierto o voluntariamente estando despierto, va a haber diferentes efectos en otras áreas del proceso basal, y para ya solamente recordarles que eso fue lo que encontramos en estas áreas. Entonces, si nosotros pensamos que el FOS nos está marcando las áreas del cerebro que son los sustratos neuronales de la vigilia durante la noche, entonces lo que podríamos concluir es que los sustratos neuronales que están propiciando la vigilia voluntaria o involuntaria van a ser diferentes. Y las implicaciones de estos hallazgos son importantes, porque cuando evaluamos la literatura y nos fijamos en cómo los investigadores están usando modelos de trabajo nocturno en que se les obliga o voluntaria o involuntariamente se tienen a los animales estando activos durante la fase normal de reposo, entonces podemos ver que quizás las sustratos neuronales van a ser diferentes. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, para finalizar, quisiera agradecer a todos mis mentores que han hecho posible, en todas las universidades por las que pasamos en mi corta carrera. Y agradecerles a esas personas, especialmente al doctor Tony Núñez en la Universidad Estatal de Michigan, que fue con el que hice todos estos estudios, y a mi co-mentora, la doctora Laura Snell, en la misma universidad. También al doctor William Schwartz, que fue mi mentor en mi primer postdoc en la Universidad de Massachusetts. Y ahora mis mentores en la Universidad Estatal de Georgia, Nancy Folger y Geert de Vries. De verdad que estoy muy agradecida con ellos, he sido muy afortunada en trabajar con gente muy profesional y muy cálida. Con eso termino, y si tienen preguntas, aquí estoy para recibirlas. Gracias. ¿Tienes preguntas? Sí. Muy bonita tu presentación, nos llevaba de la mano y eso me pareció interesante. Yo pensaba que todos los roedores dormían en el día y eran activos en la noche, y ahora me llegó esta gran sorpresa, ¿no? Que incluso lo mostrabas con el número de publicaciones que presentabas. A mí me llama la atención cómo el hecho de solamente ponerlos en la rueda te cambia por completo estos periodos, ¿no? Y lo tratas de dilucidar con expresión a voz y a la enzima productora de acetilcolina. Son varias interrogantes. ¿Cuáles serían los mecanismos implicados de que se dé este cambio en la cantidad de vigilia por solamente someterlos a la actividad motora? Esa es una. Y la otra es, yo creo que sería muy interesante ver qué pasa con todas las aferencias colinérgicas del tallo cerebral hacia el proceso paravasal. ¿Tú qué opinas? Ok, gracias. Sí, bueno, primero déjenme comentar de lo diferentes entre especies diurnas y nocturnas. Bueno, solamente para recordarles que nosotros hemos evolucionado de un cerebro nocturno y que la diurnalidad ha evolucionado en formas, en grupos diferentes, distanciados evolutivamente, ¿no? Entonces, por eso se vuelve aún más importante tratar de entender a los cerebros diurnos. Bueno, en lo que son mecanismos que están posibilitando este cambio en la actividad de estos animales, bueno, todavía no se sabe, pero una de las cosas que es interesante es que estos animales nocturnos, datos que no les he mostrado, tienden a tener más actividad que los animales que se quedan diurnos. Entonces puede ser algo como feedback. Sí, que puede estar participando en esto. En lo que me preguntó de las neuronas del tallo, del puente, todavía no las hemos evaluado. Pero algo que no mencioné y que es interesante es que, por ejemplo, datos recientes muestran que si uno evalúa la zona histaminérgica de estos animales,
existe en lo que son diurnos y nocturnos, existe también una desincronización de estas diferentes áreas de esas zonas, ¿no? Entonces sí se han estudiado otras zonas que promueven la vigilia. Gracias. Felicidades, también muy interesante. Una observación, cuando tú dices vigilia voluntaria, en realidad es vigilia espontánea, ¿no? Porque sobre todo cuando lo piensas en humanos, nosotros podemos quedarnos despiertos voluntariamente, ¿no? Entonces, para que esto, y porque eso creo que es relevante, porque estoy pensando que esto impacta en términos de los seres humanos, ¿no? O sea, tú pones, demuestras como un factor que genera atención puede cambiar la fisiología cerebral, y eso es lo que los seres humanos nos está pasando, ¿no? Entonces, no sé si lo perdí o no llegaste al elemento del aprendizaje, pero la acetilcolina ha estado relacionada con la consolidación de la memoria y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con esto empecemos a tener luces sobre el aprendizaje que se da en los seres humanos durante los turnos nocturnos? Bueno, yo creo que esto podría ayudarnos a formular esa hipótesis, ¿no? De que la alteración en la actividad de esas áreas podría explicar en parte por qué los humanos que trabajan de noche no tienen que cometer más errores, no tienen una cantidad de problemas cognitivos. Sí, de atención y de aprendizaje, sí, hay un montón de problemas que demuestran. En tanto a lo que sí es voluntario, ya quizás he usado el término muy propio, ampliamente, pero sí nos sería interesante tratar de crear un protocolo en que tratar de hacerlo muy parecido a lo que pasa con los humanos, ¿no? Que conscientemente estamos más despiertos, que podemos quedarnos despiertos durante la noche, y estos animalitos es espontáneo. Gracias. Doctora, muchas gracias. Acerca de los patrones de alimentación, influyen desde luego en los ritmos circadianos como sincronizadores externos, pero mi pregunta es, cuando se llama la vigilia forzada, ¿hubo cambios en los patrones de alimentación tanto de un modo como el otro de experimentación para, no sé, en el proceso de adaptación pudieron haber hecho cambios en el momento de querer comer? ¿Hubo observaciones en ese aspecto? Bueno, en el protocolo de vigilia forzada no se hizo, o sea, la forma que hicimos la vigilia forzada es ponernos enfrente de la caja de los animales, y cada vez que los veíamos que estaban durmiendo, suavemente tocarlos con un hisopo, bolitas de algodón, y bueno, quizás con eso también influimos un poco su comportamiento. No tomamos nota de la cantidad de alimento que estaban comiendo, pero presumiblemente de repente los estresamos un poco y hubo cambios en ese sentido. En tanto a los animales que están voluntariamente despiertos durante la noche, hay estudios que no se han reportado aún, pero que muestran que sí, los animales están como tomando, comen más y están tomando como los humanos snacks nocturnos, están comiendo muchísimo más durante la noche. Quería hacer solo un comentario respecto a la primera pregunta, que muchas de las especies que consideramos nocturnas, cuando uno las analiza en el campo, son diurnas en realidad. Y, por ejemplo, el campo en esos casos, supongo que cuando uno lo pone en el laboratorio, en una jaula, como lo solemos tener, se vuelve nocturno, pero la naturaleza es un animal diurno. Con lo cual no solo consideramos modelos nocturnos, pero más modelos que por ahí han sufrido un cambio muy radical, ¿no? Con respecto a la modalidad que tiene su ambiente natural. Muchas gracias, doctora Castillo.
tenemos que continuar si gustan preguntar más.